Gracias, Matt. El señor LaRouche ha estado diciendo insistentemente que hay que quitar al presidente Obama del cargo presidencial para tener cualquier posibilidad para empezar a abordar los problemas que se han presentado de manera sintética pero escalofriante en estos estudios del New York Times. Creo que es importante recordar que las estadísticas mentirosas que se repiten por el gobierno de Obama y los medios de comunicación de que la economía de Estados Unidos se está recuperando, que el desempleo ahora ha bajado al 5%, es un fraude consciente. Acordémonos que hay ahora más de 94 millones de personas que son de la edad de trabajar, que no están en escuelas o en servicio militar, no están en la cárcel y que no están en varios tipos de instituciones médicas, pero 94 millones de personas entre las edades de 18 y 65 que no se cuentan como parte de la fuerza laboral porque o crónicamente han sido desempleados o nunca han podido encontrar un trabajo. Así es que esas 94 millones de personas representa casi la cuarta parte de la población de Estados Unidos que conscientemente se les ha tirado en el basurero y no estamos ni tomando en cuenta los hijos de esas personas que ni se les toma en consideración, o las personas de tercera edad que viven en las condiciones de pobreza que el presidente Franklin insistió que jamás ocurriría de nuevo. El punto que señala LaRouche es muy claro. Esto no es algo que simplemente lo inventaron Dick Cheney o George Bush o Barack Obama. Esta es una política que viene desde los británicos. En 1979, Executive Intelligence Review publicó la primera edición de lo que han sido 5 ediciones del libro Narcotráfico S.A., Dope Inc. en inglés, donde documentamos en detalle que los británicos están realizando una guerra del opio en contra de Estados Unidos con la idea de destruir a Estados Unidos en cuanto a los principios en que se fundó la República, especialmente los principios de economía de Hamilton y de una república democrática. Ahora, después de la guerra civil, que fue una derrota muy significativa de los británicos que querían destruir la unión de Estados Unidos, a pesar de que los británicos asesinaron al presidente Abraham Lincoln, era claro que Estados Unidos había surgido como una potencia industrial y también militar, y que la posibilidad de que los británicos pudieran tumbar el gobierno de Estados Unidos por medios militares, esa posibilidad había desaparecido. De ahí en adelante, la política consciente del Imperio Británico, de la monarquía británica, ha sido destruir a Estados Unidos desde dentro, destruyendo la fibra social de la República e introduciendo una cultura de pesimismo, desesperación, ignorancia y hedonismo. Entonces, si se toma lo que Matt acaba de presentar, estos 3 informes del New York Times, que meramente nos dan un pequeño retrato de la situación actual, hay que preguntarnos cómo llegamos a esto. No hay manera de negar que para una parte muy grande, una mayoría de la población de Estados Unidos, la idea del gran sueño estadounidense ha sido destrozado. Como decía hoy el señor LaRouche en nuestras discusiones, la condición de la fuerza laboral, especialmente los elementos más jóvenes de la población, era mejor en 1933, cuando entró Roosevelt a la presidencia,
cuando lanzó su programa de 100 días, creó el programa de los CCC y también la WPA para emplear a los desempleados. Era mejor en ese momento que la situación hoy de la población. Los jóvenes hoy son adictos a los juegos de video, especialmente videos violentos que han producido los jóvenes asesinos en Paducah, Kentucky, en Littleton, Colorado, y las muchas instancias que ni se informa en los medios nacionales porque son pan de todos los días. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿De dónde vino este fenómeno? Y, de nuevo, el señor LaRouche ha enfatizado que si uno no entiende el odio de los británicos y el imperio británico a lo que representa Estados Unidos como una cultura revolucionaria, republicana, especialmente en sus primeras generaciones, si no se entiende eso, no hay manera de entender lo que pasó a lo largo del siglo XX y ahora en los primeros años del siglo XXI. Uno no puede apreciar lo que se ha hecho a Estados Unidos a no ser que uno se remonte a este factor del asalto británico, el odio británico, lo que cuando escribimos narcotráfico llamamos la guerra del opio de los británicos contra Estados Unidos. Acuérdense, a mediados del siglo XIX, los británicos lanzaron guerras para imponer la adicción al opio y destruir las poblaciones de China como parte de una política de saqueo que tomó la forma de 2 guerras del opio y una adicción masiva impuesta a China. Estamos viendo lo mismo hoy día en Estados Unidos y esta no es una historia nueva. Yo quiero repasar con ustedes en los siguientes minutos algunas de las declaraciones de intención de voces prominentes del Imperio Británico. Y después de eso, yo quiero que ustedes se hagan la pregunta si hay alguna confusión ya en su mente respecto a lo que el señor LaRouche enfatiza cuando habla del Imperio Británico como la causa fundamental del problema. Empecemos con el caso de Barack Obama. A Barack Obama literalmente lo recogieron y lo crearon como un ente político. Lo hicieron redes británicos. Una de las figuras más prominentes en toda la carrera de Barack Obama ha sido George Soros, que no solamente es un agente británico, y eso está totalmente documentado, sino que Soros también ha sido la fuerza motriz del financiamiento por muchas décadas, varias décadas, de todo el movimiento que promueve la legalización de todas las drogas ilegales en Estados Unidos. Si piensan que era nada más un asunto de marihuana o el uso médico de la marihuana, yo les puedo decir de experiencia personal, habiendo participado en conferencias de la Fundación de Promoción de Drogas, la política de drogas de George Soros, hace décadas que en discusiones privadas, tras bastidores, Soros decía abiertamente, y sus representantes decían abiertamente, que el objetivo era la legalización de todas las drogas, de cocaína, de crack, de heroína, todas las drogas. Entonces ahora estamos viendo las consecuencias y los frutos de eso. Cuando a Obama lo eligieron como presidente de Estados Unidos en el 2008, con dinero de George Soros siendo un aspecto importante de eso, el mensaje que se le envió a todas las regiones de producción de drogas en el mundo, que había una puerta abierta para inundar a Estados Unidos con todavía más drogas ilegales, porque los esfuerzos por pararlo van a ser esfuerzos mínimos y después de poco sin consecuencia. Entonces no es nada más que la gente por desesperación o situaciones imposibles han empezado a usar drogas ilegales. Esas drogas ahora están disponibles en cantidades enormes y a precios muy reducidos en todos los condados de Estados Unidos. Y por lo tanto las cifras, las 47,000 personas que murieron por sobredosis de drogas en Estados Unidos en el 2014, nada más. Es meramente una
una indicación estadística de lo que estaba ocurriendo en realidad. Pero, de nuevo, quiero abordar el problema más amplio. ¿Cuál fue la intención? ¿Cuáles fueron las declaraciones? ¿Cuáles fueron las visiones que tenían de un Estados Unidos futuro de algunas de estas voces más poderosas del Imperio Británico? Anteriormente hemos citado a Lord Bertrand Russell, pero siempre es útil acordarnos de sus propias palabras sobre lo que era su intención y su visión respecto a Estados Unidos y respecto al mundo en general. En 1951, Russell escribió en un libro llamado El impacto de la ciencia en la sociedad. Escribió sobre cómo estaban poniendo la mira a los jóvenes para el menticidio, para destruirlos. Él escribió, y cito: la fisiología y la psicología son áreas de técnica científica que todavía hay que desarrollar. Dos hombres grandes, Pavlov y Freud, han sentado las bases. Yo no acepto la idea de que hay conflicto ahí, pero ¿qué estructura se va a construir en base a sus fundaciones? Eso todavía está en duda. Creo que el tema que va a ser de más importancia política va a ser la psicología de masas. Su importancia ha aumentado enormemente por el crecimiento de métodos. Tiene su parte, pero una parte que va en disminución. Los medios, películas y televisión juegan una parte más importante. Se puede esperar que dentro de poco cualquier persona puede convencer a cualquier persona si puede agarrar a esa persona de joven, y si el Estado le da el equipo y el dinero. Este tema va a avanzar enormemente cuando los científicos lo abordan bajo una dictadura de la ciencia. Los psicólogos sociales del futuro van a tener una serie de clases de estudiantes donde van a poder hacer experimentos con métodos diferentes para lograr convencerlos totalmente que la nieve es negra. Se van a llegar a resultados, primero, que la influencia de la casa, del hogar, es algo que obstruye. Segundo, que no se puede hacer mucho si no se indoctrina antes de la edad de 10. Tercero, que la repetición de versos con música y con cierto tono puede ser muy efectivo. La idea de que la nieve es blanca, esto demuestra simplemente un gusto mórbido y excéntrico. Pero esto es cuestión de que los científicos futuros hagan que estas máximas sean verdades absolutas y ver cuánto cuesta per cápita para que los niños crean que la nieve es negra, y cuánto menos costaría convencerlos nada más que es un gris oscuro. A la clase gobernante. El populacho no va a poder saber cómo se generaron sus convicciones cuando se ha perfeccionado la técnica. Todos los gobiernos que han estado a cargo de la educación por una generación podrá controlar a sus sujetos de manera segura sin tener necesidad de policías o de ejércitos. Hay otras citas de Russell anteriores que muestran la misma intención. En 1931 escribió en La visión científica, hablando de la educación en una sociedad científica, dijo, cito: los gobernantes científicos presentarán un tipo de educación para las personas ordinarias y otro para quienes van a ser los que detentan el poder científico. La gente ordinaria se espera que sean dóciles, gente industriosa, trabajadora, puntuales, no pensarán y estarán contentos. De estas cualidades, probablemente estar contentos va a ser lo más importante para producirlo, todos los remedios de la psicoanálisis, el conductismo y la bioquímica se utilizarán, todos los niños y niñas. Ahora, luego después, Russell y muchos de sus colaboradores, incluidos los hermanos Aldous y Julian Huxley, entendieron muy bien que iba a ser algo vital difundir esta ideología. Ideólogos británicos que dominaban
la industria de la cultura de masas en Hollywood. Había todo un grupo de los 1920 en adelante en Hollywood, conocida como el grupo de los británicos. Gente como Aldous Huxley, Christopher Isherwood, Igor Stravinsky, que formó parte del asalto a la música, que era un aspecto central de este asalto del siglo XX. Huxley era parte también del programa de MK Ultra, que desarrolló los medios para difundir varios tipos de drogas psicotrópicas y otras en la población. Y Aldous Huxley, en una ponencia en 1961 a una conferencia patrocinada por el gobierno de Estados Unidos, por Voz de América, en una escuela médica en San Francisco, Huxley fue muy directo. Esta es una declaración de intención de lo que las generaciones futuras en este país iban a vivir y lo que iban a sufrir. Dijo, y esta es una cita textual: en la próxima generación más o menos habrá un método farmacológico para hacer que la gente amen su servidumbre y para producir dictadura sin lágrimas, por así decirlo, produciendo una suerte de campo de concentración sin dolor para sociedades enteras, para que la gente, de hecho, sí se les quitarán sus libertades, pero que más bien les gustará eso, lo disfrutarán porque no tendrán deseo a uno para rebelarse, véase al lavado de cerebro, propaganda o lavado de cerebro con uso de agentes farmacológicos, y esto es la revolución final. Cierra comillas. Huxley formó parte de la experimentación con las drogas psicodélicas, en parte patrocinado por el gobierno de Estados Unidos y británicos de los 50 en adelante. Y uno de los colaboradores más cercanos de Huxley fue un profesor de Harvard, profesor de psicología, psiquiatría, Timothy Leary, que se volvió uno de los propagandistas y más importantes para el uso de drogas psicotrópicas. Leary escribió una historia personal de su participación en este proyecto de contracultura con las drogas, y en un momento habló de las conversaciones que él personalmente había tenido con Aldous Huxley. Dijo que Huxley le dijo lo siguiente: estas drogas para los cerebros que se producen en laboratorios producirán cambios enormes en la sociedad. Esto ocurrirá sin que tú o yo tengamos nada que ver. Lo único que podemos hacer es informar a la gente. El obstáculo a esta evolución, Tim, es la Biblia. Leary luego hace su propio comentario. Nos habíamos enfrentado al compromiso judeocristiano a un solo Dios, una sola religión, una sola realidad, que ha sido el veneno de Europa y de Estados Unidos desde que nos fundamos. Las drogas que abren la mente a múltiples realidades necesariamente nos conducen a una visión politeísta del universo. Y nos dimos cuenta de que había llegado el momento para una nueva religión humanista en base al pluralismo y el paganismo científico, que había llegado ese momento. Cierra comillas. Esto simplemente les da un sabor breve de lo que estamos viendo hoy día. Les mencioné a Aldous Huxley y lo cité ahora su hermano Julian Huxley, que fue el director fundador de la UNESCO en 1946, hizo muy claro de que aunque Hitler había sido derrotado y la ciencia racial, la política de eugenesia que estaban en el centro del movimiento nazi habían sido desprestigiados, estas eran ideas británicas que se iban a fomentar de nuevo. Julian Huxley, en su discurso en el lanzamiento de UNESCO en 1946, declaró lo siguiente, y aquí lo cito: aunque es muy cierto que cualquier política radical eugenésica por muchos años va a ser política y psicológicamente imposible, de todas maneras va a ser importante que la UNESCO
asegure que se examine el problema de la eugenesia con mucho cuidado y que la mente pública se le informe de las cuestiones en juego y así mucho de lo que ahora es impensable, por lo menos se vuelva pensable. Cierra comillas. La estrategia adoptada por la oligarquía británica en ese momento, y Julian Huxley era una de las figuras claves en esto, era que, dado que la eugenesia, la ciencia racial, no se podía permitir por algún tiempo más o menos largo por la evidencia que había salido sobre lo que ocurrió con el genocidio de los nazis de Hitler, más bien adoptaron otra estrategia. En vez de llamarlo eugenesia, lo llamaron ecologismo, lo llamaron conservación y lanzaron lo que ahora es una política verde rampante en todo vigor, que en su centro es simplemente el renacimiento de la eugenesia y de las políticas que eran las políticas de Hitler y las políticas de los británicos y también ciertos círculos estadounidenses como Prescott Bush y Everett Harriman respaldaron abiertamente como su visión del futuro revolucionario, un futuro de población reducida, de purificación racial y de la creación de un sistema, una sociedad oligárquica donde la gente básicamente serían esclavas y se les lavaría el cerebro, se les negaría acceso a la educación que les permitiría ser verdaderamente personas creativas. Ahora, como uno de los elementos de la experimentación MKUltra con las drogas de los 1950, que era más que nada un programa británico. Se hicieron estudios extensivos, amplios, cómo usar la psicología de masas para crear las condiciones donde la gente aceptarían y se someterían al tipo de menticidio y desesperación que básicamente los británicos estaban planeando. William Sargent, un psiquiatra del Instituto Tavistock, que era militar británico y era una de las personas claves que vino de Gran Bretaña a Estados Unidos como parte de MKUltra. En 1957, William Sargent escribió un libro que se llama La batalla por la mente, donde habló de ciertos principios centrales sobre cómo realizar el lavado de cerebro masivo de la población de Estados Unidos. Y acuérdense que este libro lo escribió 6 años antes del asesinato de John F. Kennedy. Pero piensen en el asesinato de Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, el de Robert Kennedy, la guerra de Vietnam, los motines que arrasaron a Estados Unidos en los 60 y el cambio de paradigma cultural que se realizó. Y vamos a ver qué decía William Sargent antes, en 1957. Escribió, y lo cito: varios tipos de creencias se pueden sembrar en la gente después de que el funcionamiento cerebral ha sido interrumpido por temor inducido o accidental o por excitamiento. Como resultado de estos cambios, estos trastornos, es que el juicio queda trastornado también y hay una sugestibilidad superior. Esto va bajo la idea del instinto de la manada y ocurre espectacularmente en tiempos de guerra y también durante epidemias severas y en periodos parecidos de peligro común. Esto aumenta la ansiedad y también aumenta la sugestibilidad. La gente se vuelve más susceptible a las sugestiones de los individuos y la sociedad. Entonces, están investigando cómo realizar asaltos psicológicos de masas en contra de toda una población. Hay la ola de asesinatos y de guerras y de motines que arrasaron a Estados Unidos en los 1960s. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Se introdujo toda la contracultura de drogas, de rock and roll y de perversión sexual, porque los jóvenes empezaron a pensar que el mundo era caótico, que se desplomaba, y
cualquier idea de un futuro viable, pues ya no era tan seguro ese concepto. También se inició y hubo el efecto cumulativo de más de un siglo, ya a estas alturas, de un asalto consciente en contra de los principios del Renacimiento que se habían evidenciado en las grandes composiciones musicales de mediados y fines del siglo XIX, con un Beethoven, un Schubert, un Schumann, un Brahms. Y de repente, a principios del siglo XX, toda esa grandeza, todos esos avances, todo ese renacimiento se interrumpieron y más bien se presentó a la sociedad con una cultura de fealdad, de banalidad y de perversión. Y de nuevo, esto no es algo que simplemente ocurrió como resultado de mala suerte. Una de las redes principales que se introdujo a Estados Unidos bajo patrocinio de la Sociedad Fabiana de Gran Bretaña para difundir la idea de irracionalismo y pesimismo es algo conocido como la Escuela de Frankfurt, establecido en Alemania en 1922 y que formó parte de un movimiento revolucionario que llegó a la conclusión de que en tiempos de guerra, tiempos de gran crisis, la clase trabajadora tiende a volverse muy patriótica y la Escuela de Frankfurt y su movimiento revolucionario, asociado también con gente como George Lukács, había llegado a la conclusión que la verdadera revolución tenía que tomar la forma de un asalto en contra de los fundamentos de la cultura básica de Europa Occidental, algo que ya se había degenerado y tenían por lo tanto una gran oportunidad. Uno de los líderes de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, vino a Estados Unidos a mediados de los 30 y se fue a trabajar en la Universidad de Princeton con dinero de la Fundación Rockefeller, con la idea de estudiar cómo la población se puede manipular en base a los nuevos elementos de comunicación de masas, de películas, radio, los principios de la televisión. Y Adorno tenía antecedentes y entrenamiento en música. Es más, había sido estudiante de Schoenberg, que fue uno de los primeros compositores que introdujo la idea de la música atonal, que es un asalto total a la composición clásica. Y Adorno, como parte consciente de este asalto británico en contra de la cultura estadounidense y de Europa en general, escribió un libro en 1948 que aborda el tema de la música clásica. Se llama La filosofía de la música moderna. Y su tesis básica, que es una serie de ensayos sobre Schoenberg y Stravinsky, su tesis es que la música moderna, completamente en contraste con la gran música clásica, su intención no es enaltecer a las personas, sino y no se trata de apelar directamente a su alma, a su creatividad humana, sino más bien la idea era rebajarlos, a reducirlos y destruir su capacidad de pensar. Adorno fue muy explícito con la idea de que la música moderna, su intención es crear formas de enfermedad mental o apelar a las enfermedades mentales y hacer que florezcan. Esto es de su libro del 48, La filosofía de la música moderna. Dice, lo que percibe la música radical es el sufrimiento, el registro de sismos y shock psicológico que viene a la vez la estructura técnica de la música y prohíbe la continuidad en el desarrollo, que obviamente la clave de la música. El idioma musical es algo polarizado por sus extremos hacia manifestaciones de shock que se asemejan a convulsiones del cuerpo por un lado y por el otro lado hacia una parálisis cristalina y
que causa que la humanidad se quede parada en seco. La música moderna ve la eliminación absoluta como su meta. Es un mensaje de desesperación por el naufragio. Sigue. No es que la esquizofrenia se expresa directamente ahí, sino que la música hace una impresión en sí misma de una actitud parecida a la enfermedad mental. El individuo produce su propia desintegración. Se imagina que se está realizando la promesa mediante la magia, pero de todas maneras dentro de un medio inmediato. Su interés es dominar los rasgos esquizofrénicos con elementos estéticos y de esta manera enaltecer la locura como la verdadera cordura. Cierra comillas. Ahora, Adorno luego hace un catálogo de diferentes formas de enfermedad mental que se pueden instigar y acentuar, exponiéndolos a la música moderna. Y se refería no solamente a la música atonal de Schoenberg y Stravinsky, sino el ruido de fondo, la música disque popular, que en ese momento se estaba volviendo un rasgo central de la cultura estadounidense, en su degeneración que ha proseguido desde ese momento. ¿Cuál es el resultado de exponer a la gente de manera repetitiva a esta música? Se les despersonaliza. Eso es una falta de conexión al propio cuerpo de uno, dice. Hipofrenia, que él llama indiferencia de la persona enferma respecto a lo externo. Catatonia, desasociación respecto al tiempo, y en última instancia dice necrofilia universal, y esta es la forma más es la superior de la estética y del estilo. Ahora, con el poco tiempo del que disponemos, solamente toco algunos de los puntos sobresalientes y de los criminales del Imperio Británico que han prestado atención a la destrucción de la cultura básica de Estados Unidos. El menticidio que han sufrido generaciones una tras otra de los estadounidenses. Y tenemos el informe con el que empezó esta videoconferencia Matt Ogden. Llegamos al punto en que millones y quizás decenas de millones de norteamericanos han pasado por este proceso, están en el basurero económico y cultural, donde no tienen oportunidad, no tienen sentido del futuro, donde la desesperación se manifiesta en su forma más extrema en la adicción a las drogas, sobredosis de heroína, suicidios. Estos son las formas más extremas, pero para cada caso donde hemos tenido eso, ¿cuántos millones de otros hay? ¿Cuántas personas conoces tú personalmente de individuos que han tenido desempleo crónico, que tienen un sentido de desesperación absoluta sobre el mundo, sobre su propio futuro, sobre las generaciones futuras, que siempre es la indicación de una sociedad que está creciendo, que hay ese optimismo? Entonces, pensémoslo bien. Ha habido una operación de más de 100 años, de un asalto consciente en contra de Estados Unidos. Sí, han habido desarrollos dramáticos, asesinatos de presidentes. Tuvimos el espectro del gobierno de Bush y Cheney, con una serie de guerras absolutamente innecesarias para imponer una estructura de Estado policíaco en Estados Unidos. Hemos tenido a Obama, que ha abierto las puertas de par en par a la guerra del opio que se ha lanzado ahora a Estados Unidos. Pero hay que remontarnos a los momentos cuando se inició esto. Y solamente desde esta perspectiva podemos empezar a tener una discusión en serio de las soluciones. Muchas gracias, Jeff.